Este material de apoyo se edita y publica para el curso Taller de Diseño, Comunicación y Representación Gráfica que dicta el Departamento de Inserción Social del ingeniero Disi de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Este material es una explicación o un complemento a la consigna planteada para el ejercicio por carrera, el ejercicio 15 por carrera para los estudiantes de agrimensura. Aquí, como ven, tienen el planteo de la consigna y no vamos en este material a desarrollar paso a paso todo el ejercicio, sino que, como dije antes, es un complemento o una ampliación a lo que, a lo que le solicitamos en la consigna en el ejercicio. Bueno, el planteo del ejercicio es editar, realizar la lámina del plano cuyo número corresponde al plano P3. Les pedimos que abran, como en todos los ejercicios, el archivo anterior en el cual dibujaron en AutoCAD las plantas y los cortes de un local ubicado en el PTI, en el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, y este nuevo archivo el cual van a trabajar, les pedimos que lo graben para después subirlo a EVA con el apellido de ustedes y plano P3. Recuerden que el ejercicio 14 era apellido guión P3, en este caso, que es el ejercicio 5, le agregamos apellido plano P3. Bueno, tiene dos partes a dibujar, dos ítems que le solicitamos como guía dibujar. En el primero de ellos les dice que tienen que copiar la planta de ubicación del Parque Tecnológico Industrial del Cerro, que nosotros se las damos en un archivo DWG, y ustedes tienen en la plataforma como una guía para ver los pasos, la modalidad y los pasos para copiar entre archivos CAD. De modo que una vez que copian esa planta al área gráfica del nuevo archivo P3, plano P3 o apellido plano P3, trabajan en esa área gráfica de modelo sin borrar, ¿verdad? Como dice acá, ¿verdad? Como les estoy señalando con el cursor acá, sin borrar en el área gráfica de modelo los ejercicios anteriores que tengan dibujados. Luego copian la planta azotea. La planta azotea ustedes la realizaron como ejercicio en el ejercicio anterior, la dibujaron en el ejercicio anterior y la copian la planta en la planta que les estamos dando, ubicada, como les explica aquí, o sea que ustedes tienen que encontrar la ubicación dentro de todo el parque, en las calles Pasaje del Bebé y de los Vientos, en la manzana que se ubica al este o al noroeste si prefieren, y los accesos, o sea, la forma de ingresar tanto el personal como los camiones o el portón que ustedes tienen, el portón corredizo, es por la calle Pasaje de los Vientos sin número. Luego tienen que dibujar en la planta baja los puntos para ubicar el local en el PTI, y para ubicar los puntos significa generar después la planilla de coordenadas, como les vamos a indicar, para poder ubicar entonces esa planta en el predio del PTI. Dice acá en el punto D, si fuera necesario realizar correcciones en los cortes entregados como ejercicio 14. Esas modificaciones las realizan en este archivo, de modo que cuando ustedes editen la lámina, los cortes que dibujaron en el ejercicio 14, la planta baja, la planta de azotea, el corte AA y el corte BB, si tuvieran algún error o algo que debiera modificarse en el ejercicio anterior, bueno, ahora ustedes lo pueden corregir, sea porque lo consultaron, porque ustedes mismos se dieron cuenta, o porque a partir del nuevo material que les subimos, o a partir de esta explicación, ustedes se dan cuenta que lo tienen que modificar. O sea que los cortes dibujados, las dos plantas y los dos cortes verticales, no tienen por qué ser los mismos, o sea, no tienen por qué, me expresé mal, disculpen, no tienen por qué ser exactamente los mismos que ustedes subieron para el ejercicio anterior. Pueden modificarlos y no necesitan realizar una copia, porque
actualizan el archivo anterior y lo guardan con otro nombre y lo van a subir a la plataforma incluso en un lugar diferente, en una nueva tarea. Bien, lo otro que les pide, ¿verdad? O sea que aquí es trabajar con los cortes que ya tienen dibujados en esa área gráfica de modelo y la planta y copiar o traer a este nuevo archivo la planta del PTI. Luego lo otro que se les pide es dibujar, modificar el 3D que dibujaron como ejercicio anterior. O sea que también en el área gráfica de modelo ustedes deberían tener dibujado el 3D que corresponde a ese local, pero en el ejercicio anterior lo dibujamos ese 3D para para representarlo con los datos que corresponden a un tipo de plano de albañilería, o sea, aberturas, estructuras de muro, todos los datos que correspondían a un local representado como albañilería. Ahora les conviene sí copiar ese 3D en el área gráfica de modelo para no modificar el 3D anterior, de modo que así les queda en la presentación donde ustedes tienen archivada la lámina anterior sin modificar, y en esa copia que realizan de ese 3D dibujado en el ejercicio 8 en el área gráfica de modelo, lo modifican para transformarlo en un plano de mensura y deslinde, en el cual importa la geometría o el volumen del local con algunos datos y otros no, y, y sus dimensiones. Les pedimos que dibujen el techo, ¿verdad? Ustedes esta semana subimos en la tabla que tienen la información correspondiente a la carrera de ustedes, para los ejercicios de ustedes, les subimos un PDF donde los guía a aquellos que consultaron y a todos en general de cómo se presentaría el techo cuando es una estructura de chapa, o una estructura liviana o una estructura prefabricada. Por lo tanto, el techo lo tienen que representar no con todas las piezas de estructura como si fuera un plano de albañilería o un plano de estructura civil, sino cómo se presentan con lo que importa en un plano de agrimensura. Bien, ¿qué es lo siguiente? En el punto 4 y 5, ¿verdad? Se les pide que creen capas con sus propiedades si fuera necesario. O sea, acá ustedes tienen que pensar si es necesario crear una capa nueva para estructura, porque si ustedes modificaran las capas de estructura vista, cortada o proyectada, si modificaran sus propiedades, estarían modificando la representación que tienen o la edición en las láminas anteriores. Por lo tanto, aquí ya les estoy dando una guía de que les conviene, que sería correcto que generaran capas para la estructura de agrimensura. Y bueno, y ustedes también, eso es parte del ejercicio, decidir si necesitan tener capa, estructura cortada y estructura vista, porque eso se diferencia o no en este tipo de planos. Y el acotado, ¿verdad? Ustedes debieron crear un estilo de acotado para el ejercicio que presentaron antes, donde dibujaron las dos plantas y los dos cortes verticales. Si ese acotado no fue editado correctamente, o ahora van a cambiar la escala, deberían generar un nuevo estilo si van a usar otra escala para esos cortes. Y si usan el mismo, pero no fue editado correctamente, bueno, necesitarían modificarlo. En este caso, recuerden que también tienen un material en EVA de cómo se edita, una guía de cómo se edita un acotado para agrimensura. Recordamos que el 3D no es necesario que tenga los datos de los materiales, ni las cotas, ni referencias incluso de altura. Basta con el volumen.
Bien, el tercer punto, ¿verdad? La vez pasada salté del primero al segundo, al cuarto y quinto, primero, segundo, cuarto y quinto, porque eran capas y propiedades y acotado, y ahora pasamos a un punto intermedio que es el punto 3, que es, además de dibujar el 3D, o modificar en realidad el 3D que ya tenían dibujado, copiarlo y modificarlo, copiar la planta del PTI en el modelo y copiarle allí la planta de azotea que ya tenían dibujada del local de depósito de bolsas de cemento. Y bueno, los dos cortes verticales y las dos plantas las tienen, modificarlas si tuvieran necesidad. Les pedimos que editen el plano en una presentación y que lo editen y lo renombren como P3, como venimos haciendo hasta ahora en el curso. Para eso copian una presentación existente, una de las que ya tienen, y bueno, y una vez que la copiaron, la renombran y modifican de acuerdo a generando las ventanas gráficas que necesiten, escalando los objetos desde las mismas, ubicando, escribiendo referencias, notas para este tipo de planos y modificando la rotulación. En el caso de las vistas del 3D, o sea, van a tener la planta de ubicación del PTI, van a tener la planta con la planta de ubicación del PTI, las dos plantas, la planta baja, la planta azotea, el corte AA, el corte BB, y tal vez necesiten, eso queda a decisión de ustedes, otra planta de ubicación para poder generar la planilla de coordenadas. Si en la planta de ubicación general, ¿verdad? Donde se ve todo el PTI, no fuera posible poder ubicar correctamente las coordenadas. Con respecto al 3D, lo que se les pide es que presenten dos vistas que pueden ser dos ventanas gráficas escaladas. La escala puede ser la misma que usaron para los cortes o puede ser otra. Recordamos que los tres cortes tienen que estar a la misma escala, porque se leen los cuatro cortes, perdón, tienen que tener la misma escala porque se leen en conjunto, las dos plantas y los cortes verticales. Pero las vistas isométricas pueden tener otra escala, y siempre que sea normalizada. Y ahí pueden tener en cada una de las ventanas una perspectiva isométrica, o pueden orbitarlas y tener en las dos una perspectiva, o sea, orbitando ese 3D, o una combinación que sea una vista isométrica y una vista perspectivada u orbitada. O sea, pueden hacer las combinaciones que ustedes quieran y pueden tener en una ventana una escala y en otra ventana escalarlo a otra, repito, siempre que sean normalizadas y que permitan ver correctamente ese objeto 3D con los datos que corresponden a un plano de estas características. Bueno, y después les pedimos que en referencias y rotulación, como les dije, escriban todos los datos necesarios. Bueno, antes de esos datos, ustedes los pueden sacar, ¿verdad?, de la página SIG, Sistema de Información Geográfica, de la Intendencia.gov, ¿verdad? Pueden googlear SIG-IM y les aparece, creo que si escriben sig.im.montevideo también, o SIG Montevideo también, los lleva ese link a la página, y ustedes tienen un PDF donde les mostramos cómo entender las referencias, y para aquellos que consultaron cómo ubicar ese predio, cómo encontrar ese predio cuando hacen la búsqueda, bueno, una de las formas es tener la dirección. El Parque Tecnológico Industrial, si ustedes googlean, por ejemplo, o buscan Parque Tecnológico Industrial, pueden tener la dirección. Tiene varias puertas para ingresar
Con cualquiera de ellas, ustedes obtienen la información, luego entran en la página y ponen buscar por dirección, y bueno, y tienen. La otra es acercarse, conociendo la zona donde está aproximadamente, acercarse allí y visualizarlo. Lo que les recordamos es que todo el parque tecnológico es un único predio, por lo tanto va a tener un único padrón. No quiere decir que cada una de las divisiones internas que tiene, con esas calles en las cuales tienen a su vez dividido en manzanas y dividido en diferentes solares, tengan un padrón. Tienen sí un número interno, pero no les corresponde un número de padrón catastral porque el padrón es el de todo el predio donde se instala el parque tecnológico. Y acá, antes de entrar en AutoCAD para ver un poco estas consideraciones que realizamos a partir de la planilla, les comento este último punto. Se valorará, el punto F, se valorará los datos que se investiguen para informar en este tipo de planos. ¿Qué significa se valorará? Bueno, que vamos a considerar en la evaluación como un positivo, y acá podemos tener varias situaciones. Podemos tener que ustedes no lo presentan y entonces, bueno, no tendremos en cuenta una valoración extraordinaria, sino que corregimos lo que se solicitó como obligatorio, entre comillas, en la consigna, en la parte de dibujo, en la parte de capas y propiedades y en la parte de edición del plano. Puede ser que ustedes busquen los datos extraordinarios que son necesarios, como es el área total del predio, el área del solar, el área construida, el padrón, el número de puerta del PTI, la ubicación donde está Cementex, el factor de ocupación de suelo, que algunos datos los encuentran en la página sí y otros los pueden medir ustedes, por ejemplo, los pueden tomar ustedes de la planta del PTI. Y ahí ustedes pueden decir, bueno, yo en referencias escribo todos los datos, pero no de todos no encuentro información o no la busco, no la investigo, o no lo hago de ninguno. Bueno, entonces, puedo poner los datos que necesito y completarlos. Bueno, ahí va a haber una valoración extraordinaria. Pueden escribir los datos que ustedes consideran que tendrían que ir para este tipo de planos, pero no buscar los datos, o sea, dejar en blanco el ítem, no completar el dato. Por ejemplo, escribir número de padrón y no poner a qué padrón corresponde o cuál es el número asignado a ese padrón. FOS, y no poner cuál es el FOS, el porcentaje de FOS de esa zona, área de FOS, y no poner cuál es el área que se permite según ese FOS y según el área total del predio. O sea, dejar sin completar el dato. Bueno, ahí hay una valoración intermedia porque ustedes saben qué datos aprendieron qué datos deberían integrarse, pero no completaron investigándolos. La otra opción y las dos opciones extremas de las tres, del espectro de tres opciones en este punto F es que no busquen nada y no pongan ningún dato de estos como referencias, y la otra es que los escriban y a su vez que investiguen y busquen y calculen y dimensionen el resultado de esos datos. Bien, pasamos entonces ahora a ver en el CAD algún dato más a partir de esto que expliqué en la consigna, que explicamos en la consigna. Déjenme ver acá, New Share, y es esta, bien. Bueno, acá tenemos la planta en AutoCAD en el área gráfica de modelo, donde yo ya lo que hice fue, a partir del plano, abrí el plano WG, fui como les indica la consigna a copiar, señalé todo, le di Enter para aceptar esa señalización, abrí en el área gráfica de modelo y fui nuevamente a portapapeles y le dije pegar y le inserté en un punto que me quedara correcto para visualizarlo. ¿Cómo sé yo en qué unidad está dibujado este corte? Y bueno, porque ustedes ya lo hicieron, mido y veo por las dimensiones lógicas que podría llegar a tener una manzana o una calle, que esto está dibujado en metros, 29
Por ejemplo, esta manzana no pueden ser centímetros, no pueden ser kilómetros, no podrían ser milímetros menos, por lo tanto sé que son metros y sé que entonces está dibujado en metros, por lo tanto no tengo que escalarlo para cambiar su escala, porque mis cortes, ¿verdad? Planta baja y cortes verticales, seguramente ustedes los dibujaron en metros. Si los dibujaron en centímetros, bueno, tienen dos opciones. O cambian los cortes que dibujaron cuando los copiaron acá, los escalan y los pasan a centímetros, o sea, multiplican por ciento esas dimensiones, o esta planta la llevan a centímetros, ¿verdad? Escalándola con este comando, de modo de que haya una coherencia entre el corte de ustedes, en una coherencia en unidades, ¿verdad? Entre el corte de ustedes y las unidades de esta planta. Bien, acá yo tengo otros objetos dibujados que no son los que tienen ustedes, pero los dejé para que vean que no es necesario borrar los objetos que tienen dibujados, que los de ustedes son los de los ejercicios anteriores. Y acá, por ejemplo, tenemos, que no es el ejercicio que les planteamos a ustedes, tenemos cortes verticales de agrimensura, una planta de agrimensura, tenemos dos cortes verticales y una planta, ¿verdad?, de agrimensura, de deslinde y mensura, que repito, no se corresponde con el ejercicio, pero bueno, son las que vamos a insertar para mostrarles como una guía de cómo podrían hacer la parte de edición de la lámina. Bueno, ¿qué tengo yo que hacer? Bueno, tengo que tomar la planta, que la tengo dibujada, y encontrar dentro de todo el predio del PTI, encontrar dónde se ubica esa planta. Acá tengo el norte y tengo calles, nombre de calles y de pasajes, donde están escritos, ¿verdad?, los datos que ustedes tienen en la consigna en el punto datos, que les dice que les da el nombre de la empresa, Cementex, les dice que es un depósito de bolsas de cemento. No la busquen como empresa en el PTI, porque este es un ejercicio y no existe esa empresa dentro del parque tecnológico. El parque tecnológico tiene diversas empresas que se ubican en padrones, en solares o en locales que ellos ya tienen construidos, y esta empresa Cementex podría instalarse allí, pero no la busquen, porque no la busquen con ese nombre, porque no existe, ¿verdad? Repito, este es un ejercicio, incluso el solar que nosotros les damos para que ustedes se encuentren, en el cual les pedimos que la instalen, hay otra empresa allí ubicada. Y sí está la construcción, pero hay otra empresa. Y les decimos que la ubicación es en la esquina de las calles, Pasaje del Bebé y Pasaje de los Vientos, y les damos, porque no hay número, les damos una orientación con respecto al norte. Bueno, una vez que yo la copié, tengo la planta con la planta de techos copiada, y ahora abro una presentación, ¿verdad?, que ustedes tienen, la presentación que ustedes tienen con planos dibujados, cualquiera, y ya sabemos que la voy a copiar, crear una copia, ¿verdad? Creo la copia, bueno, la renombran, yo no lo voy a hacer porque estos pasos ustedes ya lo saben, ¿verdad? Le ponen cambiar el nombre, la llaman P3, y bueno, y ahí trabajamos en esta esa copia. Bien, déjenme ver, escape, acá, ahí está, no me cambiaba porque no había dado escape. Bueno, acá tenemos entonces las dos láminas. Las sugerencias que pueden ser del formato con el cual ustedes trabajaron y con la información que trabajaron antes. La tomamos porque hay datos, como es por ejemplo el rótulo y parte de los datos del rótulo, que me van a servir, y por ejemplo las capas en las cuales ya está ubicado el margen y la hoja, que pueden servir. El formato, o sea, las dimensiones de la hoja, es uno de los, es parte del ejercicio. O sea, editar el plano significa que ustedes tienen que decidir cuál va a ser el formato de esta nueva lámina. Referencias van a tener que ser, y completar el rótulo van a ser los datos que tienen escritos
parte de los datos que ustedes tienen escritos en la consigna de acuerdo a este nuevo tipo de plano. Bueno, ¿cómo hago yo ahora? De acuerdo con lo nuevo, digamos, que les puede generar o les está generando consultas, ¿Qué hago con la planta de ubicación? Entonces yo lo que hago, digo, bueno, tomo uno de estas ventanas gráficas, en la cual tengo la capa de ventana gráfica apagada la impresora, la copio, yo la voy a copiar para acá afuera, ¿verdad? Porque después veo si la puedo insertar dentro de la lámina o no, la copio, la tomo, la agrando nada más que para ver, y ubico, hice botón derecho, ¿verdad? Me metí en el área gráfica de modelo, ahora hice botón derecho para encontrar encuadre, y busco la planta de ubicación. La planta de ubicación me tiene que permitir ver todo el padrón, todo el predio, y con parte de las calles, o sea, estas manzanas que están acá permiten ubicar. Yo tendría que ver el nombre de la calle, ¿verdad? Que acá lo tengo, es la calle Haití, o sea que no necesito escribirla, ¿verdad? En el cual ya tengo la ubicación de todo el predio. Y le voy a dar escala. Yo puedo mirar acá la escala, puedo aumentar aproximadamente para ver, ¿verdad? Sin escalarlo aún, cómo se vería, y a partir de el quebrado, el valor que me da acá, saber cuál sería la escala a la cual estoy acercándome en este caso. Y a partir de ese dato le doy, como ustedes ya conocen también, una escala, ¿verdad? Que la tengo que añadir porque no está en el listado, y que seguramente va a ser una escala con mucha reducción. Yo voy a poner unos 5000, que creo que más o menos va a andar por allí. Ustedes, cada uno de ustedes, elige cuál sería la escala, aceptar, y ahora vengo y busco la escala 15000 y me acerco la ventana lo máximo posible, pero que tenga ¿verdad? Me fui a la presentación papel y ahora acerco la ventana lo máximo posible, pero que me muestre parte de lo que está vecino, ¿verdad? Los padrones vecinos al padrón del PTI. Voy a acercar, nada más que para que lo veamos con mayor comodidad, y digo, bueno, esta ventana de planta de ubicación, yo la podría insertar acá, me acerco y digo, bueno, veo si sería posible visualizarlo. En esta planta de ubicación, yo le escribo acá, planta de ubicación, esto incluso vieron que lo podría achicar, lo podría reducir lo podría reducir un poco más, porque en realidad con ver estos padrones y con ver la avenida que cruza por acá, ya me permite ubicar el PTI. Con ver el trócoli o la calle que está atrás, ya puedo ubicar el PTI perfectamente. O sea que, en este caso, yo, si el norte, ¿verdad? Como voy a hacer ahora, lo corto, lo tendría que volver a dibujar. Bueno, entonces tengo la planta de ubicación que coincide, ¿verdad? Prácticamente con el ancho que tiene el rótulo, le escribo planta de ubicación, y en esta planta de ubicación yo tengo que visualizar si estos nombres es posible verlos. Si estos nombres de calle no es posible verlos, cuando yo lo vaya a imprimir, quiere decir que los debo poner, los tengo que señalar, poner en una capa y apagarlos con esta tercera opción, que ustedes ya saben que esta opción apaga o congela las capas por ventana. Bien, si se visualizan correctamente a la escala que me permite ubicarlo en este sector, no necesito apagarlos. Lo que sí, si yo corto el norte, repito, disculpen porque creo que hice lío, ahí está, recuperé la escala.
Si yo pierdo el norte, entonces tengo que volver a dibujar el norte, o en lugar de dibujarlo, ¿qué puedo hacer? Copio esta ventana, ¿verdad? Y para no tener que imaginar cómo sería el norte, copio esta ventana y lo reduzco hasta que la ventana me quede del tamaño que me permita ver el norte y desplazar, y traigo el norte y lo ubico aquí o lo ubico aquí. Si yo no voy a cambiar cuando ubique la planta, la ubicación que tiene con respecto a acá, directamente lo ubico. Le escribo planta ubicación y acá escribo todos los datos que ya vimos. En esos datos que nosotros vimos, bueno, perdón, estoy desordenándolos. Voy a terminar la idea en la que estaba con esta planta ubicación general. Yo vengo aquí, tengo la planta entonces de ubicación. Si quiero agrando, ¿verdad? Haciendo un zoom, el norte, si veo que me queda muy, muy pequeño, comparándolo con el centímetro que tengo acá, o lo dejo del tamaño que tiene, y hago un círculo donde yo haya ubicado. Yo acá voy a hacer un círculo en cualquier lado, porque el ejercicio de ustedes es ubicarlo. Voy a suponer que, por ejemplo, no sé, es acá, donde dice área medioambiental, que estaría ubicado, y dibujo en la presentación papel un círculo, o dibujo un círculo más grande si estuviera, ¿verdad? Si el padrón, el solar, perdón, ubicara, no necesita ser exacto, ¿verdad? Con que se ubique aproximadamente, y es entonces, y ahí, y puedo sacar incluso si quiero una flecha y le escribo una flecha hacia acá y le pongo área a estudiar, o le escribo en el área, vieron que estoy trabajando en el área presentación papel, le escribo Cementex. O le hago un sombreado de un rayado en el sector donde yo estoy trabajando. O sea que en el área presentación papel yo dibujé, traje una ventana para ver el norte, traje la planta de ubicación donde yo copié, donde corresponda, solar que corresponda, la planta de techo que se va a ver nada más que las líneas, y acá le hago un círculo porque lo que me interesa es ubicar el predio del PTI con respecto a las manzanas vecinas, y también me interesa ubicar mi local con el solar dentro de todo el PTI. Si eso no me permite ver datos en esa planta de ubicación para realizar la planilla de coordenadas, que ya vemos que no, quiere decir que tengo que hacer un acercamiento a esa zona en esa planta de ubicación para ubicar el local. Pero acá lo que tengo entonces, le escribo, le copio cualquiera de los títulos, ¿sí? Le escribo planta de ubicación y la escala a la cual lo representé. Y repito, acá escribo todos los datos. Ahora sí paso a los datos que voy a escribir. Bueno, la planta esta general de ubicación con la planta azotea para ubicar en la lámina, vieron que tiene una escala con determinada reducción, porque yo lo que quiero mostrar es el todo. Quiero nada más que ubicar el predio del PTI con el sector que estoy estudiando en la zona o en las manzanas más próximas. Ubicar el norte y los datos. Los datos, bueno, yo tengo que acá visualizar dónde termina el padrón del PTI, que eso a partir de la página SIG, aquellos que lo busquen se van a dar cuenta, y ahí lo miden en la página SIG, y les va a dar una dimensión aproximada porque lo van a medir con la reglita, o lo miden acá desde el área gráfica de modelo, ¿verdad? Vienen acá una vez que identifican cuál es, y vienen acá y con medir área, van tocando los diferentes puntos. Vamos a suponer que acá, vamos a suponer que fuera este punto, 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 este punto. Bueno, voy a simplificar para no invertir más tiempo. Vamos a suponer que fuera, lo que les quiero mostrar es que tienen que cerrar el área cuando terminan de medir. Vienen acá, le dicen Enter, y ahora les dice, ¿verdad?, el área que ustedes tienen. Les da el valor del perímetro y les dice el área.
O sea que ahí eso sería el área, por ejemplo, eso sería el área el área total del predio. Luego, si yo quiero calcular el FOS de la zona, lo busco en el SIG cuál es y lo hago en función del área, del FOS, lo hago en función de esa área total del predio, cuál se debería cumplir. No les pedimos que verifiquen si cumple o no. Y lo otro es que una vez que yo ubiqué, por ejemplo, digo, bueno, este es el solar donde voy a ubicar mi planta, lo mido y ahí tengo el área del solar donde yo voy a ubicar mi planta. Y si está todo ocupado por el local, entonces quiere decir que estoy ocupando un 100% y no está cumpliendo lo que me pide el FOS si fuera de un 60, de un 70, de un 35. Si me pide en la zona un 100 y yo ocupo todo este solar, quiere decir que estoy cumpliendo el área que me pide con el área del solar. Repito, esos son datos complementarios que los vamos a valorar si ustedes los ubican y si no, ubiquen cuáles buscarían y si no, repito, el punto F no lo cumplen y no habrá una valoración porque realizan lo básico que es lo que venimos, copiar la planta con la planta de techos acá, realizar el 3D, que yo no tengo ningún 3D acá, modificar el 3D y las plantas que corresponden, las dos plantas y los dos cortes verticales. Bueno, vuelvo al plano. Una vez que tengo esto, digo, bueno, acá no se ve para poder indicar la planilla de coordenadas. Entonces lo que hago, bueno, puedo copiar esta misma o copiar otra, copio, pongo acá y ahora puedo agrandar la ventana, o sea, desde el espacio papel, y acá vengo y me acerco. Les sugiero que primero se acerquen con un zoom al sector donde quieren estudiar y cuando visualicen por proporción de pronto entre este centímetro del borde y lo que ustedes tienen dibujado, dicen, bueno, ahora voy a escalar y ahora solamente voy a ver un sector. Tengo que tener las calles, ¿verdad? Y la zona y algo que me permite ubicarlo, como por ejemplo la oficina de la Intendencia, o, no sé, u otra zona, el edificio azul, ¿verdad? Para poder tener como referencia. O sea, me tengo que acercar en esta planta de ubicación para poner los puntos, para ubicar estos puntos, ¿verdad? Si fuera este el predio, estos 4 puntos, con respecto a un origen de algo construido en el PTI. Algo construido notable puede ser un vértice de la oficina de la Intendencia, puede ser un vértice de otra manzana, puede ser, si ustedes quieren alejarse, un vértice del edificio verde, ¿verdad? Que es un edificio de la época del frigorífico. O sea, lo más próximo que ustedes tengan que ya existe, pueden tomarlo y ahí para realizar y ubicar en el solar el replanteo, ubicar los puntos notables de la construcción de Cementex, no tienen otra que realizar una planta de ubicación, porque están viendo los solares vecinos y las calles, pero ver, no como en este caso toda la ubicación, sino ver parcialmente lo que ustedes tienen. Entonces acá yo me ubico y digo, bueno, parece que es un buen tamaño y vengo y digo, escala 1:100, seguramente no. Entonces vengo y busco otra escala y bueno, y ahí digo añadir y tal vez la escala sea, no sé, 250, pruebo, o hago las cuentas o hacen como estoy haciendo yo ahora, ¿verdad? A prueba y error, más o menos que les quede, que hayan tomado la referencia y dicen 1,250, no, vieron que lo agrando al doble, quiere decir entonces que la escala, ¿verdad? Que teníamos antes era, por ejemplo, 1,500. Añadir 1, 2 puntos, 500. Una unidad de papel se corresponden con 500 unidades de mi dibujo, que es lo que va a reducir, aceptar, aceptar, y ahora 1.
500, recuerden que 1 500, 1 400, 1 300, 1 250 son escalas normalizadas, y acá vieron que quedó, se puede ver las esquinas, se puede ver en este caso la intendencia, podrían ver, bueno, no sé, bomberos, si estuviera hacia este lado, ¿verdad? Donde sea que esté ubicado, y salgo, y bueno, y si yo tengo que es mi manzana, achico de esta forma porque es suficiente con ver la intendencia, ¿verdad? Para ubicar en ese punto el origen y luego escribir los 4 puntos que corresponderían. En este caso son nada más que 4, porque es un rectángulo el predio y mi planta es también rectangular. Y una vez que tengo eso, incluso podría achicar más esto, ¿verdad? La ventana me refiero, porque lo que me interesa es replantear esto, ver si el nombre de las calles, o sea que nuevamente, si el nombre de las calles no se pueden ver en su totalidad, yo tendría que escribirlas, acercarlas al punto donde yo quiero, o apagar la capa, nuevamente como hicimos en esta situación, poner los nombres de las calles en una capa, apagarla con esta tercera opción que apaga por ventana gráfica, no en el modelo, y escribirlas, y las podría escribir en otra capa y habilitarla acá, o escribirlas en la presentación papel. Entonces yo acá ya tengo la otra planta. Y 2 plantas más para realizar la planilla de coordenadas, que es tomar, como dije antes, un punto de origen y a partir de allí ubicar los otros puntos y el valor en X y el valor en Y. Bien, ¿qué otro dato tengo? Y bueno, que ahora tengo que ubicar en otras ventanas, tengo que ubicar las plantas buscar las plantas y los cortes que yo tenía dibujados antes de albañilería. Déjenme ver, voy a buscar, perdón, de albañilería no, disculpen, de mensura y deslinde. Acá tengo un corte. Bueno, yo lo voy a escalar y sé que la escala con mayor reducción, porque en este caso, ¿verdad? Estoy pasando otras escalas, las escalas son 1,100, 1,75 y 1,50. No tengo muchos datos, y no tengo muchos datos como en este caso de este corte, y bueno, directamente busco la escala 1,100. Si considero que tengo más datos, bueno, tendré que buscar una escala 75 o 50, eso siempre lo definen ustedes, y bueno, yo acá estoy aumentando para que se visualice todo este corte, que no es el corte que nosotros realizamos en el curso. Ajusto al máximo, como siempre, la ventana, de manera que en este caso sí se tienen que ver las coordenadas y los datos, las coordenadas de altura, y tengo ubicado el corte, uno de los cortes. Voy a borrar, suprimir esta ventana de la presentación papel. Tengo ubicado, en mi caso, uno de los cortes, lo ubico en la lámina, más o menos, digo, lo ubico a nivel general, luego puedo copiar esta ventana. Esto que estoy haciendo ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Y nuevamente volver a copiar para tener el otro, y busco acá la planta con encuadre o con el otro corte, por ejemplo, ¿verdad? Acá tengo la planta que corresponde a otro ejercicio, no el de ustedes, pero es una planta de mensura también, y a la misma escala, porque yo no modifiqué, tengo que tener cuidado, si no entro y verifico, como tengo acá abajo, que siga escala 1,100, y tengo entonces, de modo de tener en 2 ventanas gráficas, en cada una de ellas, la planta baja, acotada y con todos los datos, la planta en otra azotea, acotada y con todos los datos, y en 2 ventanas los 2 cortes, y en 2 ventanas más los 3D. Esta planta en realidad tiene una dimensión real mayor que la que ustedes tienen, porque ahora voy a hacer un simulacro. Si yo mido de aquí hasta aquí, fíjense que esta planta tiene
47, casi 48 metros. Quiere decir que la nuestra de este año creo que medía unos 25 o 26 metros, quiere decir que estaría más o menos por este punto. Entonces quiere decir que la ventana, si lo hicieran unos 100 ustedes, estaría ocupando más o menos este espacio. El corte vertical, aproximadamente uno de ellos les estaría ocupando, déjenme ver, estaría ocupando de aquí a, aquí tengo 10, 18, 22, más o menos sería, un poquito más sería lo que les ocuparía escala 1-100, sería esto. Y aquí entonces, si yo posiciono otro elemento que les recuerdo es que yo tengo que ajustar el máximo, ¿verdad? La ventana gráfica puede coincidir, desplazar, puede coincidir con el borde, porque fíjense que acá estaba perdiendo, y acá fíjense que estoy perdiendo como 1 centímetro en la lámina. Si no tengo ninguna cota, puedo acercarlo, como ya vimos, de esta forma. Salir, y acá arriba la ventana gráfica también la puedo ajustar al máximo. Ahí está. Bueno, y este lo puedo, lo mismo que la ventana, mover hasta que quede en esa posición. Esa posición, para ubicarlo, no estaría mal, o sea, lo más próximo posible a los bordes, y luego seguiría ubicando, probando hasta ubicar los otros cortes. Entonces tendría este otro corte, ¿verdad? Por aquí. Tendría la otra planta, ¿verdad? Ustedes, esto es como como un puzzle. La otra planta ubicada aquí, y yo seguiría ubicando los otros cortes y la planta. Si en el caso no fuera posible, porque yo acá mido, que es con lo que quiero terminar, ¿verdad? Mido esta distancia, que sería la nueva hoja que yo tengo, y veo que me dice en altura 43, si yo tomara esta altura que tengo, ¿verdad? Que tomé. La altura máxima en el formato A0, si ustedes recuerdan, era 0,84. Quiere decir que yo acá todavía podría ubicar otro corte, ¿verdad? Otro corte similar a este, y estaría dentro de un formato normalizado, y que estaría dentro de un formato normalizado y que me permitiría ver entonces, por ejemplo, las dos plantas, un corte vertical, otro corte, ¿verdad? Acá, y de pronto un 3D aquí, otro 3D abajo, y esta planta con la planilla de coordenadas, ¿verdad? Ubicada aquí, y la planilla de coordenadas donde, o ubicada más arriba, y la planilla de coordenadas donde yo pueda. Con esto, espero no confundirlos, lo que les estoy mostrando es cómo harían ustedes para diagramar el formato y la hoja, teniendo presente que ya tienen este rótulo, ¿verdad? Con parte de la información, que la planta de ubicación general con los padrones vecinos, donde se señala dónde está ubicado mi local, Cementex en este caso, se señala de esta forma, que tienen una escala con mayor reducción. Luego la escala la escala que correspondería a donde voy a colocar las coordenadas tendría una reducción menor, que puede ser 1.500, 1.400, 1.250, 1.300, y luego las escalas que corresponden a las dos plantas, planta baja, planta azotea, y los dos cortes A y BB, tienen que ser 150 o 75, y todas las cuatro tienen que estar a la misma escala. Los dos 3D, como dijimos, en dos ventanas, pueden ser a estas mismas escalas o una escala con mayor reducción,
y pueden ser distintas escalas en una ventana gráfica con la isometría en la otra. Y no tienen por qué coincidir con ninguna de las que ya usé, siempre que sea normalizada. Lo otro que les mostré acá fue cómo harían un poco para diagramar la hoja, y si yo quisiera, podría dibujar, ¿verdad? Voy a habilitar de nuevo, podría dibujar a partir de este punto, ¿verdad? O esta lámina ya sé que no me va a servir porque es muy pequeña, o sea que ya la puedo borrar para esta presentación, y podría dibujar, por ejemplo, porque ya veo que voy a necesitar en mi caso un formato A0, puedo tomar este punto para que el rótulo, las notas y lo que yo ubiqué, las plantas de ubicación ya me queden allí, ubicar cuál sería el borde de la hoja, y entonces escribo arroba punto menos, no, punto no, perdonen, porque es menos 1.189, punto 84, porque mide eso en I. Y acá yo ya tendría entonces, fíjense, el tamaño de la hoja a 0. Traslado estos datos, ¿verdad? Los muevo, copio este margen, ¿verdad? Para acá arriba, copio este margen a la izquierda, traslado esta información a la parte superior, distribuyo, y si no, si veo que me sobra espacio, me sobra área en la hoja, puedo usar una hoja alargada de 42 por 1189, ¿verdad? Ustedes tienen los distintos formatos, o de 5940 de altura por 1189. Una buena forma es de realizar, les tiro el tip, ¿verdad? De realizar varias hojas o varios formatos de hoja a partir de este punto. Ahora voy a hacer un formato alargado. Punto menos 1.189, que es en I, y pongo menos porque voy a ir hacia la izquierda, coma, punto 59 con 40, enter, y acá estaría la hoja alargada. O sea que tal vez el formato que en mi caso para estos cortes me serviría sería el mejor, este formato alargado, que es un formato de un A1 por 0, o sea, mide en vertical 5940 y mide en horizontal 1189. Bueno, o sea que ahora vimos entonces cómo diagramar, cómo trabajar para diagramar de la mejor forma la hoja. Vimos cómo insertar la planta de ubicación, y si necesito otra planta de ubicación, pero ahora con menos reducción, para poder realizar la planilla de coordenadas y ubicar en el sector donde estuviera mi solar, en este caso el local Cementex. Escribir la planilla de coordenadas acá, que va a tener 4 puntos nada más, ¿verdad? Porque van a ser estos 4 vértices con respecto a un punto 0, 0. Recuerden que siempre conviene que no hayan puntos negativos, o sea que todo el punto de origen esté a la izquierda de todos los puntos que yo vaya a tomar en X y en Y con respecto a la izquierda y abajo, ¿no? De modo que todos los puntos que yo tome sean positivos, y con respecto a algo notable, como puede ser la oficina de la Intendencia, como puede ser la oficina de bomberos, el edificio verde o el azul, según donde sea que ustedes estimen que se está ubicando en todo este predio, por la dirección que les dimos, el solar de Cementex. Y luego los otros cortes. Bueno, lo último es editar la lámina para su impresión y el archivo CTV. Vuelvo a hacer suma extensión, una vez que tienen todo dibujado, como ya saben ustedes, y escalado correctamente aquí, de modo que se vea. Queda claro que estas distintas láminas no tenemos que presentarlas, ¿verdad? Tenemos que presentar la lámina terminada, una sola lámina en el P3, la lámina terminada con todos los datos. Bueno, vuelvo ahora a donde estábamos antes, y
¿verdad? Lo último que vemos es editar el plano, que editar el plano, ya lo vimos, cómo haríamos para editar el plano, y ahora es la escala de trazado, que ustedes ya saben cómo se da. Bueno, suma extensión, apagar la capa de la ventana gráfica o de la capa ventana gráfica donde tienen todas, crear y editar el archivo CTB, él ya lo vimos en el material que le subimos como teórico, e imprimir como PDF esa lámina que tienen en el archivo CAD. ¿Qué es lo que tienen que subir? El archivo de WG, ese archivo que recién acabamos de ver, en suma extensión y con la escala de trazado. Tienen que subir el PDF de esa lámina y tienen que subir el archivo CTB adjuntándolo, rastreándolo y adjuntándolo para subirlo a la plataforma. Bueno, y con eso estaría terminado el ejercicio. Bueno, espero que este material les resulte útil. Muchas gracias.